Horus Bar, abierto de lunes a domingo a partir de las 12 del día. Promociones todos los días. Tritón 270 pesos, cubeta 190, botella a mitad de precio. Estamos ubicados en 7 Poniente, número 305 en Tepeaca. Excelente ambiente y música de todo tipo. Horus Bar, el mejor lugar de diversión. radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos y de leernos aquí en su programa Arriba los de Abajo, que se transmite en esta su estación amiga aquí en Radio Tepeaca. Saludamos con muchísimo cariño, como siempre, a nuestros amigos de esta bellísima ciudad, aquí a todos los amigos de Tepeaca, Tepeaca la Bella, a todos los que viven en los pueblos, en las rancherías, en las comunidades aquí de Tepeaca y por supuesto a los municipios aledaños como Acatzingo, Huixcolotla, Tecamachalco, a nuestros amigos de Tecali, de San Juan Cicatlacoña. Por cierto, quiero mandar un saludo muy especial para el ingeniero Meneses, Martín Meneses de allá de San Juan Cicatlacoyan, y a nuestros amigos que pues ya muy próximamente, a todos ellos, bueno, que ya pasaron sus fiestas de carnaval, a nuestros amigos aquí de Tecali, a nuestros amigos de San Antonio Juárez, por supuesto, a todos y cada uno de ellos reciban un cordial saludo de su amigo de aquí, servidor Ramiro León Flores, y que en esta mañana estamos aquí transmitiendo, mandamos saludos a nuestros amigos de allá, de Tepeji de Rodríguez, de Molcajac, de Santa Clara, Huitziltepec, ahí a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, allá de Jolalpan, municipio que está pegadito ahí al estado de Guerrero, que colinda con Morelos, y que para llegar a Jolalpan, pues hay que llegar primero a Xochiapan, Morelos, y de Xochiapan todavía una hora más adentro, ahí está el pueblo de Jolalpan, Puebla, con todos sus pueblos, con todas sus juntas auxiliares, pues reciban un saludo cordial y afectuoso. Allí a nuestros amigos de Tecomatlán, la cuna de Antorcha Campesina, y por este lado, pues desde luego a nuestros amigos de las tres Cholulas, Santa Isabel, San Pedro y San Andrés, de aquí de Cholula, nuestros amigos de Nealtican, de San Nicolás de los Ranchos, a todos ellos reciban un cordial saludo, a nuestros amigos de Texmelucan, de Huejotzingo, ahí a nuestros queridísimos amigos Carlos Morales y su hijo también Carlos Morales, que actualmente es diputado por Movimiento Ciudadano, y a nuestros amigos de la ciudad capital, por supuesto a nuestros amigos de Canoa, de la Resurrección, ahí de San Felipe Hueyotlipan, y de cada una de las juntas auxiliares, por supuesto de las colonias. Ahí saludamos con muchísimo cariño al contador público Raúl Rojas, que nos hace el favor de escucharnos todos los martes y todos los jueves, y a nuestros amigos, por supuesto, de la Fundación Laura González Martínez, quien en este momento, pues mandamos nuestro más sentido pésame para nuestro compañero de la Fundación Laura González Martínez, nuestro compañero Nachito Ramírez, que pues tuvo la desgracia de perder a su padre, que en este momento se está velando allá en Tepatlasco de Hidalgo. Vaya nuestro más sentido pésame, un abrazo, y pedirle al Señor nuestro Dios, de que pues lo reciba en su santa gloria. Don Nachito, allá donde
usted esté, sepa que nosotros aquí en la tierra le hacemos una oración para que Dios lo reciba allá en su santa gloria. Pues amigos, a nuestros queridísimos amigos de la Fundación Laura González Martínez, a don Luciano, que por cierto, pues hoy también está celebrando la misa de su esposa que falleció hace 8 días. Y bueno, pues mire, hablar de muertos pues es hablar de vivos, porque si algo tenemos seguro en esta vida, si algo tenemos seguro es precisamente la muerte, ¿no? Así es que, pues nuestros queridos saludos, nuestros abrazos para todos y cada uno de ustedes, a nuestro amigo Mister, y a todos ellos, a Polo, a doña Mari, a Prócoro, a nuestro amigo Emanuel, más conocido como Perro Guarumo, nuestro queridísimo Perro Guarumo, pues ya sabe que nosotros lo estimamos mucho, y a Roy, a José Chescos, a Carlos Sánchez, y por supuesto al doctor Santiago Rosas Montero, que pues siempre están ahí pendientes, contribuyendo para limpiar, para mantener viva la naturaleza, sembrando árboles, en fin, todas las actividades que realiza la Fundación Laura González Martínez, pues es digno de alabanza, digno de reconocimiento. Pues a todos y cada uno de ustedes reciban nuestro más sincero saludo. Y amigos nuestros, pues hoy tenemos algunos temas que comentar. Un tema muy importante que hoy por supuesto pues ya tenemos que tratarlo con toda la delicadeza, con toda la atención del mundo, porque mire, este asunto del coronavirus, pues mire que ya llegó a extremos que, fíjense nada más, que en el país más poderoso del mundo, es decir, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump, el presidente ayer acaba de suspender todo tipo de vuelos de los Estados Unidos a Europa y viceversa, de Europa hacia Estados Unidos. Imagínese nada más usted la magnitud del problema, o sea, la magnitud, la gravedad del asunto, que el presidente haya declarado la suspensión de los vuelos. ¿Se imagina cuánto daño económico se le estará ocasionando a la economía de los países europeos, pero también a la economía de los Estados Unidos? O sea, ¿cuánto representa en pérdidas económicas suspender los vuelos a España, a Italia, a Francia, a todos los países europeos, sobre todo a Italia, por causa del coronavirus? Y en México decimos, pues que todo está bien, que no hay por qué alarmarse, que no hay por qué preocuparse, que todo está bien. Hasta el momento, 7 casos que ya son perfectamente detectados, documentados, y que en México también ya está el coronavirus. Sin embargo, la gravedad del asunto es que no se están tomando las medidas necesarias, las medidas precautorias, por si acaso. Pues ya sabe usted que en Puebla un trabajador de Volkswagen ya se detectó como portador del coronavirus, y que, bueno, pues esta ya no es epidemia, sino esta pandemia que la propia Organización Mundial de la Salud está reconociendo como una situación de extremo peligro. Se lo comento porque, mire, nosotros aquí en México lo estamos tomando como casi a juego, como si dijéramos que aquí no pasa nada, que en México somos mucha pieza, que en México tomamos tequila, que en México tenemos limón y que en México no nos va a afectar. O sea, como quien dice que el coronavirus nos hace lo que el viento a Juárez, es decir, nos hace los mandados, ¿no? Pues cuidado porque le repito, imagínese usted nada más qué datos tendrá el presidente Donald Trump, que suspendió los vuelos a Europa de ida y de vuelta. ¿Cuánta pérdida representa esto? Y sin embargo ya se tomó la medida. ¿Esto qué quiere decir? Que el asunto es grave, que el asunto es delicado. Para que los Estados Unidos hayan clausurado todo tipo de vuelos con Europa,
es porque algo está muy, pero muy delicado. Por esa razón, entonces, pues nosotros aquí también tenemos que hacer un llamado a nuestras autoridades de la Secretaría de Salud Federal, a el secretario de Salud en el estado de Puebla, por supuesto, a todos los regidores de salud de los 217 municipios del estado, para que tomen las debidas precauciones. Por lo menos, debemos empezar informando a la población, informando lo que está sucediendo, porque esto es cosa de vida o muerte. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de que el coronavirus puede afectar a personas de la tercera edad, a personas de la edad normal de trabajo, pero sobre todo a los niños que también son susceptibles de contagiarse con este coronavirus. Así es que pues le hacemos un atento llamado al señor presidente de la República para que implemente programas de información, desde luego no de alarma, no de amarillismo, no de asustar a la población, simple y sencillamente de que tomemos nuestras debidas precauciones y que si en caso de que ya se detectaron algunos casos concretitos, entonces lo que tenemos que hacer es sitiarlos, sitiar toda la región de tal manera que pues se tengan, fíjese que en Italia se llegó al extremo de mantener cerrado todo el comercio. Cuando digo todo el comercio me estoy refiriendo a todo el comercio, a excepción de las farmacias y tiendas de alimentos. Es decir, mercados o supermercados donde se vendan alimentos. Solamente eso están abiertos. Sin embargo, escuelas, talleres, tiendas de ropa, tiendas de otra cosa, cualquier otro asunto está totalmente cerrado. Estamos hablando de Italia. Ahora, hablemos de China, que por supuesto es el lugar de origen de donde surge este coronavirus. Bueno, pues mire que en China ya los casos van a la baja, o sea, ya van bajando. ¿Por qué? Porque hubo una atención inmediata. Usted recordará cómo en 10, 11 días se construyó un hospital. En 10 días, estamos hablando que se construyó un hospital especialmente para atender los casos del coronavirus, ¿no? Entonces, en México tenemos que tomar cartas sobre el asunto y ponerle atención, ponerle verdadero interés, porque Dios no lo quiera que llegue a cundir esta epidemia. Y mire usted, pues que no solamente morirá una persona, estamos hablando de que morirán cientos, miles de mexicanos. Bueno, pues ¿qué le parece? ¿Sabe usted cuántos mexicanos somos actualmente? 120 millones de mexicanos, más o menos, 120 millones de mexicanos. ¿Qué le parece nada más que se muriera uno? 1 millón de mexicanos, ¿eh? En la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, murieron precisamente más de 1 millón de mexicanos. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una confrontación bélica, de una revolución armada. Pues si en este momento no tenemos cuidado, puede que nos afecte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner cartas en el asunto, informar a la población. Hay que tener mucho cuidado, porque las personas que ya están infectadas con este virus, entonces tenemos que sitiarlas, tenemos que ponerlas en cuarentena para el efecto de que realmente queden aislados del resto de la población y que se les brinde toda la atención para que podamos detectar si verdaderamente ya tenemos, bueno, ya no es que se dude, ya tenemos 7 casos por lo menos oficialmente reconocidos de lo que está pasando en este momento aquí en nuestro país. En otras latitudes, en otros países, tanto de Europa como de Asia,
América Latina incluso, pues ya tomaron medidas drásticas, ¿no? Y en nuestro país, aquí todavía no se habla, todavía no se pone en alerta roja lo que está pasando en el mundo. Así es que, pues sí es importante, recuerdo al secretario de Salud federal, secretario de Salud en el estado, y a todos los encargados, a todos los regidores de salud de los 217 municipios de nuestro estado de Puebla, pues que hay que poner atención, hay que orientar a la población, hay que decirle cuáles son las precauciones que debe tomar para que por si acaso se presentara síntomas de este virus, pues de inmediato acudir ante los centros de salud públicos como privados, pero sobre todo informar al gobierno de lo que está pasando en nuestro estado. Dicen que es mejor prevenir, 1000 veces prevenir y no lamentar. Bueno, pues mis queridos amigos, pasando a otro tema, usted sabe, la situación sigue difícil para nuestro país. El gobierno de la República ahora, pues mire, tiene otro problema gravísimo, que es el precio internacional del petróleo. Usted sabe que nuestra economía, la economía mexicana, en su gran mayoría subsiste en base a los precios del petróleo. Ciertamente que ya no es el número uno, porque anteriormente el país vivía de las exportaciones del crudo, vivía de las exportaciones del petróleo. Cuando se empezó a privatizar Pemex, entonces la economía dejó de depender de Pemex y el gobierno no le quedó otra alternativa más que para cubrir esos ingresos que venían de Pemex, entonces tuvo que aumentar impuestos. Esto es lo que permitió recaudar todo lo que se perdía por el ingreso de Pemex. Entonces, la primera fuente de divisas pasó de ser de Pemex, pasó a ser por el turismo, por las remesas que mandan nuestros hermanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, y que los dólares que envían allá de Estados Unidos a México, pues es lo que permite subsistir, lo que permite que este país se mantenga vivo. Pues ¿qué cree? Que hoy el precio del petróleo, a los niveles más bajos que usted se pueda haber imaginado, cuando estaba cotizado en 53, 55 dólares por barril, hoy ha llegado a su extremo más bajo, 23, 24 dólares. Esto por supuesto que nos afecta, esto nos pega a todos los mexicanos, porque pues el recurso que se reparte a los estados, el recurso que se reparte a los municipios, conocido como el ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación, pues ahora va a sufrir recortes. Es decir, ese presupuesto hoy se va a ver recortado porque el gobierno no tiene los recursos que se han presupuestado, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Así es que es un tema gravísimo que pues México lo estamos padeciendo. También el gobierno tiene que informar respecto de esto que está pasando a nivel internacional. Usted sabe que allí el problema es con los países productores de petróleo, con Arabia Saudita, de que bajaron su precio para competir y finalmente pues le pegan a la economía de todo el mundo. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando aquí en su programa Arriba los de Abajo. ¿Vas a ser graduado este 2020? Porque tenemos información que puede ayudarte para tus fotografías de fin de grado. Desde kinder hasta tus fotos para la licenciatura. Estudio Tecnicolor te ofrece paquetes de graduación, cuadros, con placa, sin placa. Se hacen paquetes de acuerdo a tus necesidades, a un buen precio y calidad, garantizando tu trabajo hasta que acepten tus fotografías. Puedes ir al estudio o Tecnicolor va a tu escuela con todo el equipo profesional. Se encuentran ubicados en Tepec, Avenida Hidalgo, número 102, Centro, y Acaxingo en Avenida 20 de Noviembre, número 104.
Tecnicolor, 25 años nos respaldan. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Joyería Centenario te ofrece compra y venta de oro y pedacería de 10, 14 y 18 quilates, como monedas y argollas de matrimonio. Búscanos en Facebook como Joyas Centenario. Te esperamos en Avenida Francisco y Madero, número 105, Colonia Centro, en Acatzingo de Hidalgo. Y en Tepeaca, sobre Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 104, detrás del exconvento. Joyerías Centenario. Radiotepeaca.com. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224 26 75 92. Dirección Avenida Colón, número 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa, mis amigos. Pues hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de un tema que me han pedido que lo comente aquí en el radio y con mucho gusto, hoy vamos a hablar del divorcio incausado. ¿Usted sabe lo que es el divorcio? Bueno, pues sí lo sabe, ¿verdad? Lo que no sabe es que, mire, con tanta ilusión, los jóvenes se casan, los jóvenes se unen en matrimonio para vivir en conjunto, para vivir en pareja, dice la ley. Dos objetivos: uno, para ayudarse en la lucha por la existencia, y dos, para perpetuar la especie, o sea, para que tengamos hijos y para que nuestros hijos no sean hijos de la calle, sino que sean hijos nacidos dentro de un matrimonio legalmente establecido, ¿no? Bueno, pues ¿qué cree? Que pasados apenas unos 8 días y empieza la guerra, ¿no? Bueno, yo creo que ni 8 días, ¿no? Se acaban de juntar y en la primera noche, pues ¿qué cree? Que ya no soportan los ronquidos, ¿no? Y dicen, no, pues es que en la noche patea, en la noche me quita el sueño. En fin, dos personalidades que pues empiezan a vivir juntos. El problema, mire, muchas veces, pues como sea, se la puede uno ir pasando, sobre todo con dos jóvenes que se conocen, que tienen los mismos sueños, que tienen las mismas aspiraciones, los mismos gustos, que tienen el mismo estilo de vida. En fin, pueden ponerse de acuerdo y pueden llevar una vida estable, sana, feliz. Pero ¿qué cree? Que siempre empieza el problema por las benditas suegras, ¿no? Y ahí es donde empieza la bronca, ¿no? Cuando el esposo le reclama a la esposa que no hace la comida como mi mamá, que no lava la ropa como mi mamá, que no plancha como mi mamá y que no lo quiere como su mamá. De tal manera que la esposa truena y le dice, pues lárgate con tu mamá, ¿no? Y ahí está el problema.
Entonces, pues ya sea suegra materna, suegra paterna, de un lado y del otro, no hay aquí ningún problema, pero siempre cuando intervienen terceras personas en un matrimonio, recuerde como dice el dicho popular, el casado casa quiere, y casados, como dice, óigalo, casados, que el matrimonio solamente es de dos, nada más. Pues no, resulta que cuando ya interviene una tercera persona, que puede ser la mamá del esposo, o la mamá de la esposa, o el papá del esposo, o el papá de la esposa, o un tío, o una cuñada, un cuñado, en fin, cuando interviene un tercero, empiezan los problemas. Y entonces, pues resulta que el dinero que gana el esposo, el dinero que con tanto sacrificio fue a trabajarlo, lejos de que venga y se lo dé a su esposa, todavía se lo da a su mamá, o todavía se lo da a su papá. Y eso empieza a generar problemas en este nuevo matrimonio. Así es que, bueno, pues mire, el divorcio, en pocas palabras, es la disolución del vínculo matrimonial. Disolución del vínculo matrimonial. Es decir, que se acabe, que se rompa ese vínculo que nació en el momento que se casaron. Ahora, mire, anteriormente, cuando alguien se quería divorciar, tenía que acreditar una causa por la que se quería divorciar. Se llamaban causales de divorcio. Y las causales eran diversas, como pues la bigamia, los malos tratos, el alcoholismo crónico, la sevicia, los golpes, en fin, la mala vida. Pero tenía que acreditarlo. Si usted se quería divorciar, pues mire, era muy difícil acreditar una causal de divorcio. Así es que, pues pobres mujeres o pobres hombres, cuando se querían divorciar, pues lo intentaban, pero costaba mucho trabajo divorciarse. Así es que hubo una reforma al Código Civil, y entonces los legisladores, es decir, los diputados del Congreso del Estado, discutieron y dijeron, a ver, ¿cómo es posible que para casarse, miren nada más, ¿qué se requiere para casarse? Una sola palabra. Una sola palabra se requiere para casarse. Porque ya está usted con su novia, ya están frente al juez del registro civil, y el juez del registro civil solamente le hace una pregunta y le dice, señorita fulana de tal, ¿acepta usted por esposo al joven fulano de tal? Y la novia dice, sí, acepto. Y la misma pregunta se le hace al hombre. Y le dicen, a ver, joven Jesús, ¿usted acepta por esposa a la señorita fulana de tal? Y el novio contesta, sí. Ese es el requisito indispensable, Por supuesto, los otros requisitos de trámite, que son su credencial de lector, su acta de nacimiento, sus exámenes médicos, pues esos son de trámite. Pero la pregunta indispensable para casarse, nada más, es, ¿acepta usted por esposo o esposa? Y la respuesta es sí. Entonces mire usted nada más, fíjese nada más la explicación. ¿Cómo es posible que para casarse solamente se haga una sola pregunta y para divorciarse tendría que probarse con muchas cosas en un juicio largo y costoso? Entonces era un divorcio. Hay 3 tipos de divorcio. El primer divorcio se llama divorcio administrativo, el segundo divorcio se llamaba divorcio voluntario, y el tercer divorcio del que estamos hablando se llama divorcio necesario. Se llamaba, porque ahora con la nueva ley, ahora ya no existe la necesidad de probar nada. Ahora simple y sencillamente
si usted está casado y ya no quiere seguir casado con su esposa o con su esposo, ahora lo único que tiene que hacer es acudir con el juez de lo familiar, en este caso aquí en Tepeaca, con el juez de lo civil y de lo familiar, y presentar su demanda donde diga: ya no quiero seguir casado con esta señora. O al revés, ya no quiero seguir casado con este señor. Y ahora el divorcio se llama divorcio incausado. Así como su nombre lo indica, divorcio sin causa. Si antes teníamos que presentar una causal de divorcio, pues ahora no tenemos ya que presentar absolutamente nada. Ahora es tan fácil divorciarse que solamente tiene que acompañar un convenio. El primer requisito es que hayan vivido por lo menos un año casados. Y en ese año, si adquirieron bienes, si tuvieron hijos, pues ahí se tiene que establecer en el convenio. Se tiene que presentar un convenio en el que se aclare, se especifique a quién se le van a quedar los niños, es decir, a quién se le va a conceder la guarda y custodia de los hijos, si es que son menores de edad. Número 2, se tiene que establecer el derecho de convivencia, es decir, qué días podrá verlo el papá o la mamá a sus hijos. Porque mire usted, hay muchos matrimonios que como la señora odia al esposo, o al revés, el esposo odia a la señora porque lo engañó, porque lo traicionó, y al revés, la señora odia al señor pues porque se fue con otra mujer, o porque no le daba de comer, o porque la golpeaba, o por lo que usted quiera. El caso está en que existe odio. Lo que ayer era amor se convierte en odio. Y entonces, uno de los dos padres se roba a los niños y simplemente no le permite el derecho de convivencia al esposo. Y ese es un primer punto que tenemos que aclarar. Que el derecho de convivencia, que no es otra cosa más que el derecho de convivir con los niños, para que los niños tengan el amor del padre o de la madre. Bueno, pues ¿qué cree? Que ese derecho de convivencia no es derecho de los padres. Porque a veces los padres dicen: es que tengo derecho de ver a mis hijos. Pues ¿qué cree? Que no es un derecho de los padres. Es un derecho de los hijos. Los hijos son los que tienen el derecho de convivir con su padre y con su madre. Así es que si usted está separado de su esposo o de su esposa y se llevó a los niños y no le permite que vean a su madre o no le permite que vean a su padre, al que le está usted violando sus derechos es a los niños. No le está violando el derecho al papá, le está violando su derecho a los niños, porque los niños necesitan del cariño, del afecto, del sentimiento paterno o materno. Así es que si usted se dejó llevado a los niños y los escondió y no deja que los vea su papá o su mamá, al que le está usted afectando, al que le está afectando en el aspecto psicológico es al niño. Porque le repito, los niños son los que tienen el derecho de convivir con su padre o con su madre. Bueno, entonces estamos hablando de que para que usted se pueda divorciar, lo único que tiene que hacer es buscar a un abogado, que por supuesto, pues sí tiene que firmar la demanda a un abogado. Pero si usted no tiene dinero, le hago saber también que hay abogados gratuitos. Hay abogados que el gobierno paga para que la gente de escasos recursos pueda tener la asesoría y la representación legal de un abogado de oficio. Lo que comúnmente nosotros lo llamamos de oficio, en realidad, pues son defensores públicos. Pero si usted no tiene dinero,
Entonces no se preocupe. Vaya aquí en Tepeaca y busque al defensor público, busque al abogado gratuito. Pero si no puede tampoco o no quiere aquí en Tepeaca, bueno, pues hay muchas instituciones que prestan asesoría gratuita, como está la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, la UPAEP, la UTLA. Y hay muchas instituciones que prestan asesoría jurídica gratuita para la gente de escasos recursos. El caso está, pero si además usted tiene dinero, tiene un pariente y le cobra poquito, pues entonces contrate los servicios de un abogado particular. El caso está en que ya sea particular o público, tiene que firmar la demanda también un abogado, que tenga cédula profesional, por supuesto, ¿no? Bueno, elabora la demanda, tiene que señalar el domicilio del señor donde ya está viviendo para que se le notifique, lo van a mandar a llamar, pero mire, primero hace usted la demanda y tiene que acompañar uno. ¿Qué documentos va a acompañar? Primero, el acta de matrimonio. 2, el acta del registro, las actas de nacimiento de los niños. Si tiene usted nada más uno, si tiene 2, si tiene 3 o si tiene 5 niños, pues tiene que acompañar las 5 actas de nacimiento de cada uno de los hijos. Y luego, si adquirieron bienes, me refiero a una camioneta, un coche, tiene que acompañar la factura de estos vehículos. Y lo más importante, si adquirieron bienes inmuebles, es decir, predios, casas o terrenos, entonces también tiene usted que acompañar copia certificada o la escritura en original de su casa, habitación, de su terreno, de su lote, lo que usted haya adquirido. Y entonces, ahora sí, tiene usted su demanda, tiene los documentos fundatorios de la acción y tiene que acompañar su convenio. Este convenio, ya le dije, va a especificar a quién se le queda la guarda y custodia de los hijos. Número 2, el derecho de convivencia de los padres. Número 3, el monto por concepto de pensión alimenticia. La pensión alimenticia, que es la que va a quedar ahí establecida para que el deudor alimentista, en este caso el papá, pues tenga que estar ministrándole una cantidad para sus hijos. Número 4, tiene que establecer el lugar donde va a radicar, donde va a vivir tanto la esposa como el esposo durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio. Y también ahí viene que la esposa, la cónyuge, que se haya dedicado a las labores del hogar y preponderantemente al cuidado de los hijos, también tiene derecho a alimentos. Aunque ya se decrete el divorcio, la esposa que se haya dedicado al cuidado del hogar y de los hijos tiene derecho a recibir alimentos. Número 6, la compensación. ¿Cómo van a dividirse? Recuerde usted que cuando se casan y adquieren un predio, adquieren un bien inmueble, una casa o terreno, los dos esposos son socios. Y por lo tanto, al esposo le corresponde el 50% de esa casa y a la esposa el otro 50%. De entrada. Así es que cuando dicen lárgate, no, lárgate momento, porque la mitad de la casa es mía. Digo, porque a veces al que corren es al Señor. Nosotros decimos, pobres mujeres, las corren. No, las que corren son ellas. Y entonces dicen, lárgate, aquí no te voy a dar nada. Pues mire, es importante que sepa que si adquirieron un predio, una casa, un terreno, entonces esa propiedad les corresponde a los dos por partes iguales. 50% para el esposo, 50% para la esposa. Ahora, del 50% que le toca al señor, de ahí vamos a solicitar una medida precautoria para que se le embargue ese 50% al señor para cubrir los alimentos de sus hijos.
si es que son menores de edad, o para cubrir los alimentos de la excónyuge. O sea, que no quiere decir con esto que ya se separaron y el marido ya pueda vender, no, sino que tiene que garantizar los alimentos de la excónyuge. Bueno, pues ahí ya tiene usted, ahí está el convenio. Ese convenio lo va a presentar el que solicita el divorcio. Yo quiero divorciarme, tengo que presentar mi convenio. Ahora, ¿qué pasa si los dos presentan la demanda al mismo tiempo? Es decir, los dos están de acuerdo en separarse, pues entonces los dos firmarán ese convenio y el divorcio se va a decretar, pero no fast track, no así tan rápido, ¿no? Porque finalmente se tiene que presentar la demanda, se tiene que esperar a que se convoque, el juez va a señalar día y hora, es decir, va a señalar una fecha para que se lleve a cabo una audiencia, la audiencia de mediación, la audiencia de conciliación, para ver si hay manera de que se pueda rescatar ese matrimonio. No se olvide usted de que todo tipo de autoridad, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, tienen la obligación de tratar de que se reconcilien, tratar de que ese núcleo familiar, porque ese es el problema de la inseguridad que se vive en México, ese es el problema de la delincuencia, que hay mucho matrimonio que se rompió, y entonces los hijos, cuando el papá se fue para Estados Unidos, cuando el papá se fue con otra mujer, entonces los hijos crecen sin el rigor paterno, crecen sin el cuidado, sin la atención, sin la vigilancia del padre. Y muchas veces, no estoy hablando de todos, pero sí de la gran mayoría, los hijos que crecen sin padre, muchas veces tienden a ser delincuentes. Entonces, por esa razón, el gobierno tiene la obligación de mantener la familia unida. Sin embargo, cuando el juez ve que su decisión ya es irrevocable, que la decisión es contundente, entonces el juez no le va a quedar otra más que pedirles que ratifiquen su demanda, y si la ratifican, entonces inmediatamente, eso es cuando estoy hablando, cuando presentan la demanda conjuntamente. Cuando presentan la demanda entre los dos, entonces la sentencia de divorcio es rapidísima, no tardará tal vez pero ni un mes. Sin embargo, si la presenta nada más uno de los cónyuges, ya le dije, tiene que presentar su convenio. Si la presentan los dos, también tienen que acompañar su convenio, pero en este caso, cuando la presenta nada más uno de los cónyuges, entonces le tiene que correr traslado a la esposa o al esposo, y el esposo, al contestar la demanda, también tiene que acompañar una contrapropuesta de convenio. Tienen las dos opciones. La primera es que se quede conforme con el convenio que presentó el actor, ya sea el esposo o el que pidió el divorcio. Pero si no está de acuerdo cómo propone para la división de las propiedades, entonces el demandado, al contestar la demanda, también puede presentar una contrapropuesta de convenio. Y esto se va a llevar a cabo de la siguiente forma. Mire usted, ahí le va, para cerrar este punto. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el convenio, me refiero, estén de acuerdo respecto a quién se le quedarán los hijos, respecto del derecho de convivencia, respecto de la pensión alimenticia, respecto de la partición de los bienes, estén o no estén de acuerdo, el juez va a separar todo esto que le acabo de mencionar, lo va a dejar aparte, y el juez va a resolver la disolución del vínculo matrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, por ley, una vez que alguien pida el divorcio, el juez se lo va a otorgar de inmediato.
Así es que si usted quiere divorciarse, pues lo único que tiene que hacer es buscar un abogado que elabore su demanda, presenta su convenio y esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el convenio, el juez le va a resolver una sentencia donde disuelve el vínculo matrimonial. Es decir, lo van a divorciar. Y todo lo demás, los bienes, los hijos, la pensión, eso se va a seguir aparte en un incidente. Se llama incidente para resolver todos los problemas que ya le mencioné. La custodia de los hijos, el derecho de convivencia, la pensión alimenticia y los bienes, la partición de los bienes, eso se van a resolver en otro expediente chiquito que se llama incidente para resolver el convenio que se presentó en la demanda de divorcio. Pues mis amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Ahora solamente me resta desearles que pasen un bonito fin de semana y como siempre nos despedimos con nuestra porra que dice: ajo, 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 arriba, arriba los de abajo. Muchas gracias.